Hola chiquillos, hola chiquillas, buenas. Vamos a ver la tercera y última parte del tema que compete al manejo de la vacuna BCG. En este caso nos vamos a enfocar en la cadena de frío. El proceso de cadena de frío es un proceso de conservación, transporte y distribución de las vacunas, en las cuales se lleva desde los niveles más altos, que es el denominado nivel central, al nivel más bajo, que es el denominado nivel operativo. El nivel central corresponde al primer nivel de gestión de la cadena de frío, en las cuales encontramos al Ministerio de Salud, que a través del Programa Nacional de Inmunizaciones hace el proceso de eh, compra, gestiona la administración, gestiona los proveedores, las guías, las normas de administración, etc. El CENAVAS, o perdón, la CENAVAS, que es la Central Nacional de Abastecimiento, se encarga del proceso directo operativo de la compra de la vacuna y del almacenamiento de la misma y una posterior distribución a los diferentes niveles donde posteriormente va a ser administrado. Y el Instituto de Salud Pública es la tercera patita de este nivel central, el cual se encarga habitualmente de hacer gestiones que tienen que ver con la seguridad de la administración de la vacuna, con el proceso de resguardo de que se está cumpliendo la normativa, de que el producto que llega corresponde a lo que se necesita para administrar en nuestra población, etc. Este nivel es el más grande eh, y que se encarga principalmente de las labores de gestión en salud pública, o sea, de las políticas públicas que tienen que ver con la administración de la vacuna BCG. Posteriormente viene el segundo nivel, o el nivel secundario, que es el nivel de servicio de salud. En este nivel, los servicios de salud del país, eh, que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestra franja territorial, se encargan de recibir estas vacunas que provienen de Senavas y las almacenan por algún tiempo y las distribuyen en los diferentes centros donde se va a administrar, dependiendo del nivel del número de población al cual vayan a administrar, dependiendo de las condiciones que tenga el centro, si es que hay un vacunatorio, etcétera, etcétera. Y el tercer nivel, que es el nivel operativo, es el que se encuentra en la atención abierta y en la atención cerrada, o sea, APS y nivel terciario, que son los principales, ¿cierto? El nivel terciario, donde habitualmente van ustedes a encontrar la vacuna BCG y donde nosotros como matrones y matronas vamos a administrar la vacuna BCG. Y ese es el llamado nivel operativo. Eh, los almacenamientos que ocurren por nivel también tienen un tiempo destinado para que la cadena de frío no se corte y no pierda efectividad la vacuna que vamos a administrar. El nivel central tiene de 6 a 12 meses para almacenar las vacunas. El nivel regional, que es el nivel de servicio de salud, tiene de 3 a 4 meses para administrar la vacuna como máximo. Y el nivel operativo puede almacenar vacunas de 1 a 2 meses como máximo. Las vacunas, si no se administran en este periodo de tiempo, tienen que ser devueltas a los niveles anteriores para poder ser para ver qué se hace con ese elemento, o sea, si se reutilizan, si perdieron la cadena frío y se eliminan finalmente, por qué se están eliminando, o sea, se hace toda una investigación al respecto para no perder el recurso de la compra y almacenaje y administración de la vacuna. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para todo este proceso de compra, almacenaje, distribución, transporte, etcétera, de la vacuna? Primero están los cuartos de frío. Los cuartos de frío, imagínense ustedes como en las películas, una cámara frigorífica muy grande que se encuentra a nivel central, ¿cierto? En la Cenabast es un equipamiento que corresponde a la central, o sea, donde guarda una gran cantidad de vacunas, no solo la BCG, sino que otras también. Eh, y los otros elementos van a ser más locales, ya van a ser del servicio de salud o a nivel operativo. Estos cuatro otros equipos son algo que ustedes van a ver habitualmente. O sea, tenemos los refrigeradores, tenemos las cajas frías, tenemos los termos y tenemos las unidades refrigerantes. Vamos a ir viendo detalles específicos de algunos de ellos. Para poder mantener una regulación adecuada de la temperatura de la cadena de frío, que recordemos que va de los 2 a los 8 grados Celsius, vamos a utilizar diferentes termómetros. Aquí yo les muestro los más utilizados. El primer termómetro que ustedes observan arriba, a la izquierda, es el llamado termómetro de máxima y mínima. Este termómetro funciona con diferentes elementos. Puede ser un termómetro con alcohol, con mercurio u otros elementos. Es un instrumento de medición que permite conocer y registrar las temperaturas extremas y del momento alcanzadas por el equipo en frío. ¿Qué quiere decir esto? Una de las barras dice mínimo y la otra de las barras dice máximo. Cuando yo aprieto el botón de aquí del centro, que este es uno de los termómetros que más van a ver, las barras vuelven abajo, vuelven a un punto como basal. Yo coloco esto dentro del termómetro, dentro del refrigerador. Por ejemplo, el termómetro de máxima y mínima se utiliza mucho en los refrigeradores
Lo coloco y ojo, se coloca en la bandeja central del refrigerador, vamos a ver por qué. Lo conozco en la bandeja central, le aprieto el botón, o sea, queda en un estado basal. Y a las horas después, a las 12 horas, por ejemplo, cuando vuelvo a revisar el termómetro, a mí me marca una temperatura mínima y una temperatura máxima. O sea, me dice que en este periodo de tiempo en que yo no vi el termómetro y que el refrigerador lo más probable es que se abrió y se cerró y se abrió y se cerró, hay un valor mínimo que se alcanzó y un valor máximo que se alcanzó. Y esto después yo lo voy a registrar, porque si el valor se encuentra dentro de los 8 grados Celsius, estamos bien, pero si no, hay que tomar medidas. A la derecha de esta imagen encontramos el termómetro de alcohol, que es un termómetro que tiene un alcohol tinturado de color rojo, que es el que aparece siempre en los monitos. Se usa para controlar la temperatura del momento durante el transporte y almacenamiento de vacunas en los termos y en las cajas frías. O sea, lo que hacemos tiene un bulbo que si se fijan es redondo y que se coloca habitualmente en estos dispositivos de transporte y que me dice qué temperatura tiene en el momento la caja en este caso, o el refrigerador o lo que se esté usando. Este dispositivo que ustedes ven abajo, un dispositivo de termómetro de cristal líquido, que es otro elemento, pero funciona de la misma forma y también me va a demostrar, estos son los clásicos termómetros que ustedes tienen en sus casas, lo más probable, mide la temperatura también del momento, o sea, no mide máximas y mínimas, solo mide lo que en el momento yo observe cuando yo extraiga el termómetro. Y finalmente el termómetro digital es el que se utiliza más habitualmente hoy en día porque tiene un sensor, que si ustedes se fijan aquí en la parte baja, que se parece mucho al servo control que tienen las cunas radiantes también, o es una barrita metálica, que esa barrita se lleva dentro del refrigerador o dentro de la caja o dentro del termo y el termómetro queda fuera. Entonces la ventaja de esto es que yo puedo ver las temperaturas del momento, la máxima, la mínima, eh, y sin necesidad de abrir el refrigerador o la puerta o el termo o la caja. No abro nada, miro inmediatamente. Se controla dependiendo de los botones que se encuentran ahí y bueno, pueden encontrar ustedes diferentes modelos, necesitas pilas las clásicas planas o las AA o AAA dependiendo del modelo en realidad, pero es bastante fácil de utilizar, es bien fidedigna la medición que hace, es un instrumento bastante certero, es barato y como les dije yo tiene la ventaja de que mide inmediatamente estas tres temperaturas, la del momento, la mínima y la máxima. En esta diapositiva podemos ver el refrigerador, que es algo que habitualmente ustedes van a ver, si es que, no, si es que ya vieron, lo van a ver ahora en sus prácticas posteriores. Y el refri tiene ciertas características que ustedes tienen que considerar. Yo les estoy mostrando aspectos clave del manejo de estos elementos, pero ustedes pueden encontrar en el apunte más detalles. Y lo tienen que revisar porque, por ejemplo, les mostramos qué hacer en caso de que hay un corte de luz, por ejemplo, que se pierde la temperatura, pierde calor o gana calor el refrigerador. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos si no hay botellas? ¿Qué hacemos si no está a la altura correspondiente al refrigerador, etcétera? Esos detalles que yo no se los estoy dando en esta presentación, lo pueden revisar en el apunte porque son detalles que en realidad requieren solo de lectura de ustedes. Em, el refrigerador tiene varias características. Lo más importante es que no se desenchufa jamás. Siempre tiene que estar prendido. La única forma, o sea, el único momento para desenchufarlo es cuando hay que hacer una mantención o una limpieza, pero las vacunas tienen que ser transportadas a otro refrigerador. Para conservar la temperatura adecuadamente, arriba en el frigorífico, ¿cierto? En el freezer, lo que tienen que hacer es colocar al menos de 4 a 6 unidades refrigerantes para mantenerlas congeladas. ¿Qué son las unidades refrigerantes? Son estos típicos cooler pack que venden en diferentes grandes empresas de aquí de Chile y que se meten, se congelan y después se meten en los coolers, por ejemplo. Son esas las unidades refrigerantes. Tienen un líquido dentro, no son las que tienen el pack como de gel que venden en las farmacias, sino que tienen un líquido adentro que se enfría rápidamente y que mantiene por mucho tiempo la temperatura, la reduce. Bueno, de 4 a 6 entonces unidades refrigerantes deben colocar arriba para mantener la temperatura. E idealmente no tiene que ser no frost, o sea que no genere capas de hielo el freezer, tiene que ser solamente con aire frío. La parte de abajo, que es el refrigerador en sí mismo, tiene la característica de que la vamos a ordenar de diferentes formas. Importante, este refrigerador es solo para vacunas. No tiene que ser utilizado con otra cosa. Si es el único que tengo, puedo incluso meter medicamentos. No es lo ideal, pero por eso debería ser solo para vacunas. A lo más medicamentos, pero jamás colocar, por ejemplo, alimentos u otras cosas que necesiten estar refrigeradas. En este caso, en los estantes inferiores, como ustedes observan en la imagen,
tienen que colocar unidades refrigerantes o botellas de agua, porque las botellas de agua llenas con agua pura de la llave, cuando yo abro la puerta y la cierro, las botellas permiten mantener una estabilidad en la temperatura del refrigerador. Evita que se pierda calor o que se gane calor de forma brusca, rápida. ¿Ya? Eso hace que la temperatura interna se mantenga estable por más tiempo. Em, las botellas idealmente tienen que ser plásticas, de un plástico delgado, para que sea el conductor el agua de la temperatura. Tienen que estar llenas y esta agua no tiene que tener ningún aditivo, por eso les digo que tiene que ser agua de la llave, no necesariamente tiene que ser estéril. La cantidad que se requiere en el sistema para reponer y mantener la temperatura habitualmente es la que yo puedo tener en botellas de medio litro para arriba, ¿ya? Habitualmente se dejan botellas de litro o de litro y medio. Tienen que ser al menos 4 botellas para mantener la temperatura en los refri que eran más chiquititos. Los que ahora son más grandes necesitan de 6 botellas o más. Y se van agregando según necesidad. Una recomendación que hace la cadena de frío, las normas de cadena de frío, es que se puede colocar azul de metileno, que es una pasta, un medicamento, una pasta metálica, perdón, una pasta metálica, una pasta de color azulado, que si coloco tiñe rápidamente el agua, entonces la gente puede ver que estas aguas no son para tomárselas, no son para sacarlas, sino que es para mantenerlas dentro del refrigerador. Y tiene que estar en las bandejas inferiores. Las bandejas intermedias son las que vamos a colocar las vacunas. Se coloca el diluyente y se coloca la vacuna. Las jeringas quedan afuera, el termo queda afuera, todo lo demás queda afuera. Y no se debe colocar tampoco en la puerta, porque la puerta cambia muy rápidamente la temperatura, es muy brusco los cambios, por lo tanto tengo que mantenerlo en el centro. ¿Ok? Importante, los termos y los refrigeradores no es necesario yo abrir y cerrar varias veces. Es mejor, si yo voy a ocupar por un tiempo más prolongado, mantener abierto el refrigerador o el termo, sacar las cosas, meter las cosas y después cerrarlo. El abrir y cerrar el termo o el refrigerador muchas veces hace que se acumule calor dentro de él y que pierda, perdón, que gane más temperatura. El registro. Es súper importante mantener un registro de las temperaturas y esto es algo que es labor exclusiva de la matrona. Cualquier problema que haya de esto tiene que ver con una mala gestión realizada por la matrona o el matrón. Si ustedes observan, aquí tenemos una curva de temperatura en la cual vamos a observar 3 temperaturas. La temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura actual en el momento en que se realizó la medición. Aquí yo puedo usar, por ejemplo, el termómetro digital o el termómetro de máxima y mínima. Si ustedes se fijan en la imagen, tengo una por día, o sea, hay un cuadradito grande acá arriba por cada día del mes, se marcan los feriados, qué sé yo, y el mes, tiene que quedar este registro guardado en una hoja y cada día está separado en dos filas, perdón, dos columnas chiquititas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se recomienda habitualmente, lo que se hace en Chile es que se hacen mediciones una vez por turno y nosotros trabajamos en cuarto turno, por lo tanto se hacen mediciones cada 12 horas, siempre y cuando todo funcione bien. Y estas mediciones entonces las vamos a hacer, por ejemplo, dependiendo de la normativa local. Puede ser al principio del turno, al final del turno, entre medio del turno, en una hora específica del día, qué sé yo. Depende de la normativa local. Y cada turno entonces va a medir la temperatura máxima y la va a marcar con un punto en rojo. Esto está normado también, el color. La temperatura mínima la va a marcar con lápiz azul, no negro, azul. Y la temperatura del momento se marca con lápiz verde. Tiene que ser un lápiz que no se borre, por lo tanto es un lápiz pasta. Y eso yo marco los 3 puntitos en esta zona. Si las temperaturas se sobremontan, yo estoy justo en la mínima, cuando fui a verlo se marca el punto en el mismo punto, el mismo color en el mismo punto, no hay problema. Y después se van haciendo líneas. Entonces yo al día siguiente voy a unir la línea roja, voy a unir la línea azul, la verde, y así se va ocurriendo. ¿Y cuáles son los principales errores? La gente no registra, por ejemplo, aquí en el medio. No hay un registro. ¿Qué pasa con esto? Que después cuando vienen a verificar las temperaturas de los refrigeradores y la mantención de la vacuna y me dicen, ¿qué pasó aquí? Que no hay, no, estoy fuera de rangos o no hay registro, y eso es lo que tiene que explicar la matrona coordinadora o el matrón coordinador del servicio. Esto no puede ocurrir, tiene que haber un registro y lo hacen los matrones clínicos habitualmente. Lo otro, tienen que marcar en la zona superior, en rojo o en negro, dependiendo de la normativa local, perdón, una línea de hasta los 8 grados Celsius, se marca esa línea. Y abajo se marca los 2 grados Celsius. ¿Por qué? Porque así yo puedo ver si una temperatura sube por sobre ese rango o si baja bajo ese rango, ¿ya? Porque ahí significa que yo tuve que hacer algo. Y si el termo, o sea, la temperatura marca una temperatura muy elevada, yo tengo que hacer algo, por ejemplo, poner más botellas.
mantener cerrado, avisar y poner un cartel, no abrir el refrigerador durante las siguientes 12 horas, ¿sí? O si la temperatura está muy baja, tengo que controlar el termostato, quizás está eliminando mucho calor, por lo tanto está muy fría el punto, o está fallando el motor, por ejemplo, de la ventilación del refrigerador, etcétera. Puede estar pasando muchas cosas. Y eso es lo que tienen ustedes que asimilar. Estos detalles los van a encontrar en el apunte complementario. Finalmente, vamos a ver cómo manejar los termos. Esas son las unidades refrigerantes que yo les decía en blanco y este es el termo. El termo recomendado es un termo recomendado por la UNICEF, que es un termotipo que tiene un muy buen aislante, liviano, barato y que habitualmente que debería utilizarse solo para vacunas. Fíjense arriba que tiene un selle con seguro, en el cual no se puede sacar la tapa si por ejemplo la manilla está elevada y otras características. Este termo lo que hace es asegurar la óptima conservación y transporte de pequeñas cantidades de vacunas por un periodo máximo de 48 horas, no más que eso. Habitualmente se utiliza incluso por menos. Si yo preparo mi vacuna, que dura 4 horas, la dejo en el termo con las jeringas preparadas, voy a administrar, vuelvo y se desarma el termo, ¿ya? O sea, se ocupa por menos tiempo. La gracia de este termo, o cómo lo preparo, que es algo importante, y esto es lo local, lo que ustedes van a ver en sus campos clínicos. El termo tiene que estar limpio, el termo tiene que estar seco. Primero que todo, no puede tener hongos, obviamente. Tiene que estar lo más limpio posible. Se limpia y se desinfecta con el antiséptico o con el desengrasante o el limpiador que ustedes tengan en la unidad. Después de eso, lo que yo hago es lo dejo abierto y está limpio. Saco las unidades refrigerantes del freezer y las unidades refrigerantes se dejan a temperatura ambiente hasta que se manifieste signos de descongelamiento. ¿Cuáles son esos signos? Que aparezcan gotas en la superficie. ¿Ya? Cuando aparecen gotas en la superficie, la seco con un paño, con lo que tenga, y la introducen en el termo, ¿sí? 2, 3, 4, dependiendo de las que necesiten. Y en ese caso el termo se cierra con tapa y se tienen que esperar 15 minutos para que la temperatura disminuya y se encuentre entre 2 y 8 grados Celsius. Obviamente yo coloqué un termómetro dentro que habitualmente puede ser el termómetro digital o pueden ser el de alcohol o de mercurio, en realidad lo que tengan, ¿ya? En ese momento. Lo que se puede pegar este termo a las tapas internas del perdón, el termómetro se puede pegar a las tapas internas, a las paredes internas del termo, o se puede colocar simplemente en un sector interno. Otra cosa que hacemos es que colocamos cartones que aíslan un poco, o sea, las unidades refrigerantes, o sea, está la pared del termo, la unidad refrigerante y un cartón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las vacunas no pueden tener contacto directo con la unidad refrigerante, porque si no se congela y eso pierde efectividad porque mata al microorganismo que está atenuado. Entonces voy a colocar la unidad refrigerante, el cartoncito. Y después voy a revisar a los 15 minutos si la temperatura está entre 2 y 8 grados Celsius. Y ahí voy a colocar las vacunas, ¿cierto? Puedo colocar mi diluyente con la vacuna, o primero preparo la vacuna y la coloco ya adentro preparada, ¿cierto? Cuando ya registré la hora. O voy a colocar cada jeringa que está cargada con la vacuna adentro, ahí depende de cómo lo hagan en cada campo. Y posterior a esto, en las vacunas preparadas se cierra, porque recuerden que la vacuna hay que fotoprotegerla y tiene que estar a esta temperatura. Finalmente, una cosa que tenemos que considerar para colocar dentro de las unidades refrigerantes es que, aparte de este signo de que tenía agüita en la superficie, cuando yo muevo la unidad refrigerante y se mueve el hielo que está dentro, entre comillas, o sea, ya hay agua, yo puedo asumir que en la unidad refrigerante está alrededor de 0 grados Celsius. En esos momentos es cuando yo introduzco la unidad refrigerante dentro del termo, ¿ok? Y después de esperar estos 10-15 minutos, con las unidades dentro, yo meto las vacunas como les había dicho. Cada vez que yo abro y cierro la tapa del termo, tengo que verificar la temperatura y ver que está entre 2 y 8 grados Celsius, porque si baja mucho la temperatura, tengo que sacar unidades refrigerantes. Y si sube mucho la temperatura, tengo que colocar y tengo que recordar que la vacuna la guardo en el refri, por ejemplo, no la dejo en el termo, porque ya no está dentro del rango esperado de temperatura, que era entre 2 y 8 grados Celsius. ¿Ok? Finalmente, una consideración importante que está en el texto y que siempre es importante, y como les dije yo en el manejo del refrigerador, los termos es mejor mantenerlos un rato abiertos que estarlos abriendo y cerrando varias veces. O sea, no es que yo necesito una vacuna, abro el termo, saco la vacuna, lo cierro, y después necesito otra, voy a abrir. No, si voy a vacunar a dos recién nacidos rápidamente, voy a sacar las dos vacunas mejor, corroborando, o sea, verificando que la vacuna no se exponga al sol, ¿sí? O a la luz solar. Pero lo importante es mantener mejor abierta un rato,
el termo más que abrirlo y cerrarlo muchas veces, porque como les dije, mantiene mucho calor dentro y se pierde los rangos de temperatura adecuados. Finalmente, les agradezco su atención y espero que cualquier duda que tengan la hagan a través de los mecanismos propios del curso. Muchas